Señor doctor Jaime Castro, muy buenos días. Buen día, doctor Fernando, para usted, sus compañeros de trabajo y su audiencia. Doctor Castro, yo estoy muy preocupado porque mis antiguos alumnos en la Cátedra de Derecho Constitucional me dicen que les tengo que devolver el dinero de las cátedras, porque yo les enseñaba que uno no podía ejercer cargos públicos sino previo juramento, con una solemnidad de las que llamábamos los abogados en otro tiempo, ad substantiam actus. Sin posesión no hay ejercicio del poder. Pues resulta que ahora eso no se necesita, sino que basta que el Consejo Nacional Electoral diga que uno ganó las elecciones y quedó con fuero, es decir, quedó en ejercicio de las facultades que da un cargo por el que no se ha juramentado. Lo que significa, entre otras cosas, mire usted, que vamos a tener dentro de un tiempo dos presidentes. El presidente electo, que va ya a tener fuero de presidente y condiciones de presidente, y el presidente que no se ha ido, que seguirá siendo presidente. Pero bueno, lo que interesa es la visión suya sobre estas últimas sentencias de las Cortes que favorecen tan decididamente el narcotráfico y a los bandidos en contra de las instituciones de la patria. Pero su visión es la que interesa, doctor Castro. Doctor Fernando, dígale a sus alumnos que estamos estrenando derecho, que hay un nuevo derecho. Consiga, si no lo tiene a la mano, un video de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, jefe del partido FARC, en el que él sostiene, cuando habla del ordenamiento expedido para la creación de la JEP, que ellos, los exrebeldes, de común acuerdo con el gobierno Santos, están creando derecho, están creando una institucionalidad que en ninguna parte del mundo se había adoptado. Expresamente dice don Rodrigo Londoño, es nuestro legado a la humanidad. De manera que estamos ante un nuevo derecho, ante una nueva institucionalidad, así declarado públicamente por uno de los autores de esa nueva normatividad, que en buena medida también es producto lo que está ocurriendo ahora de una herencia que nos quedó. Es que recuerde, doctor Fernando, que en el gobierno anterior se cambiaron las reglas de juego, se acomodaron a las necesidades de los actores políticos del momento, y en ese juego con cartas marcadas, intervinieron el Congreso, los partidos, todo ello patrocinado por el gobierno de turno. El llamado Fast Track no es otra cosa que el cambio de las reglas de juego. Para decirlo en lenguaje popular, le metieron la mano, dijeron, la Constitución no se cambia, no se reforma como la misma Constitución dice, sino como nosotros queremos en este momento que se cambie. Y entonces reducen el número de debates, autorizan que se pueda votar reformas constitucionales en sesiones extraordinarias, que los proyectos no puedan ser modificados por el Congreso sin el visto bueno del gobierno, y luego convocan un plebiscito y dicen, pero perdón, este plebiscito, el nuestro, el que queremos ganar, no se va a regir por las reglas de juego propias, de todos los plebiscitos, sino las que adoptamos para este caso concreto. Entonces, reduzcamos el umbral, cambiemos las mayorías y digamos por primera vez en la historia del país que alcaldes, gobernadores y todos los funcionarios públicos pueden poner el ejercicio de sus funciones estatales al servicio de los intereses electorales de quienes promovían el sí en ese plebiscito.
y el presidente de la República salía y les decía a todos los funcionarios, no le tengan miedo al procurador, por favor, salgan a la calle, a la plaza pública, motiven a los ciudadanos. Y uno sabe cómo es en provincia que un alcalde, que un gobernador, que un funcionario público, que un agente de policía promueva una determinada causa política. Entonces, ahora, doctor Fernando, infortunadamente, las cortes, las altas cortes, están procediendo de una manera que uno diría, todo esto es contrario a derecho, le están metiendo la mano al ordenamiento judicial, están cambiando la jurisprudencia con un sesgo político muy claro, si sus alumnos, doctor Fernando, usted y yo nos sorprendemos, imagine qué puede pensar el colombiano de a pie, los millones de colombianos que llevan años pendientes de una decisión judicial que se adopte en determinado sentido y que con toda razón van a decir, perdón, pero si esto ocurre a nivel de las altas cortes, ¿qué me va a ocurrir a mí como colombiano del montón que estoy en manos de un juzgado o un tribunal de provincia? Ellos seguramente no conocen la frase de Eduardo Galeano, pero deben estar pensando con otras palabras lo mismo. La justicia se está volviendo una maldición para quienes no puedan comprarla. Entonces, sí, estamos viviendo una situación verdaderamente preocupante. Más que preocupante. Bueno, ¿y cómo entender estas últimas decisiones de las Cortes diciendo que no se necesita posesión para tener fuero? Y entonces el señor Santrich, perseguido por los Estados Unidos por mafioso, perseguido por la justicia colombiana por mafioso, entonces ya sale de la cárcel haciendo la B de la victoria y va hoy, probablemente hoy, a posesionarse sin que uno entienda para qué. ¿Para qué la posesión ya si la simple decisión del Consejo Nacional Electoral da fuero? Es decir, da todas las condiciones que antes daba el juramento de servir fiel y lealmente los deberes del cargo. ¿Cómo interpreta usted esa posición de las Cortes, advirtiéndole que la Corte Suprema de Justicia ya había dicho antes que Santrich no se había posesionado y por lo mismo no tenía fuero? Eso lo había dicho antes la Corte y ahora dice lo contrario. ¿Su parecer, doctor Castro? Usted lo acaba de decir, doctor Fernando. Hace tal vez menos de un año, la Corte Suprema de Justicia había dicho que el no posesionado, aunque elegido congresista, si no se había posesionado, si no estaba ejerciendo sus funciones legislativas, no tenía fuero. Pero lo había dicho en muchos casos y precisamente en el caso del señor Santrich, que a través de sus abogados había interpuesto el recurso del habeas corpus para que le dieran la libertad. Y la Corte dijo en ese momento, a mi juicio con razón, ajustándose a derecho, el señor no está posesionado, efectivamente fue elegido, pero como no está posesionado y como no ejerce las funciones, pues no goza de fuero. Pero bueno, esa posición respetable que se la habían aplicado a muchas personas, la han cambiado. La cambiaron, vaya uno a saber por qué motivación, por qué razones. Yo no he leído la providencia, pero además le agregaron a la decisión algo que uno no entiende. El señor Santrich estaba privado de la libertad por una decisión de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, la Corte dice, tiene fuero y recupera su libertad, sin conocer el expediente, sin haber estudiado el caso, porque la Corte, obviamente, podía levantar esa medida de aseguramiento, pero uno diría, solo era válido hacerlo una vez de conocer
las pruebas, los documentos, los indicios que hubiera en el expediente, pero el expediente ni siquiera le había llegado a la Corte. Entonces, ¿con base en qué toman la decisión de decretar esa libertad? A lo mejor tuvo razón, pero lo que uno se pregunta es, ¿con base en qué elementos de juicio decidió lo que decidió? Si hubiera sido otra persona, le decretan la libertad y al otro día se desaparece y se pierde, y entonces quedan burlados los intereses de la justicia. No es dable entender esa situación. Además, parece curioso, pero la curul del partido de las FARC en la Cámara de Representantes, esa curul está siendo ejercida, ocupada simultáneamente por dos personas, que la misma curul en el Senado, en la Cámara la ocupen simultáneamente al tiempo dos personas. Es la primera vez que se ve. La está ocupando el señor Santrich, porque según la Corte, aunque no se ha posesionado, él tiene la condición de miembro del Congreso y por ello goza del fuero constitucional. Entonces, le dan fuero constitucional porque dice, es representante a la Cámara. No se ha posicionado, eso no importa, pero tiene el título de representante a la Cámara. Pero hay un señor, si no recuerdo mal, de nombre Benedicto González, que hace un tiempo se había posicionado en la Cámara para reemplazar a el señor Santrich, y el señor Benedicto González está ejerciendo en este momento las funciones legislativas propias del cargo. En fin, es incomprensible todo lo que pasa. Hay que poner la bola de cristal o llamar a una pitonisa para que explique todos estos enredos. Sí, señor, estos enredos sabrá el diablo quién los va a desatar. Y finalmente, doctor Castro, una palabrita sobre el tema del glifosato, porque usted perteneció a un gobierno al que quisieron tumbar, le quisieron dar un golpe de Estado con la toma del Palacio de Justicia, el hecho más dramático que hubo en la historia terrorista de Colombia, promovido por la mafia, financiado por la mafia, con la larga mano del M-19, que hoy se encuentra pues disfrutando de las mieles del poder. Un senador de la República está ejerciendo esas funciones por el hecho de haber sido miembro del M-19 y de haber quedado segundo en las elecciones pasadas. Y después, esos mismos miembros de la mafia asesinaron al ministro de Justicia. Recuerde usted pues la tragedia de Rodrigo Lara, frente a lo cual tuvo que decir el presidente Betancur en la Catedral de Neiva aquellas palabras que todavía resuenan en nuestros oídos, por lo menos de los viejos como usted y yo. Atrás, enemigos del género humano. Pues esos enemigos del género humano siguen protegidos por la Corte Constitucional porque no se les pueden fumigar sus cultivos, dizque porque producen cáncer. No se ha dicho esas fumigaciones a quién le producen cáncer ni en dónde producen cáncer, pero están siendo protegidos por las mismas cortes. Las cortes que fueron asesinadas por esos mafiosos, las cortes que tuvieron que presenciar el espectáculo del asesinato de ministros de justicia como Lara. A Parejo no lo mataron de milagro y a Lou Murtra lo sacrificaron también. ¿Quién entiende esto, doctor Castro? Doctor Fernando, el narcotráfico nos está haciendo un daño inmenso. Yo creo que el país que ha pagado el precio más alto por la presencia del narcotráfico ha sido Colombia. Hay que recordar, usted lo ha hecho, lo que fue el drama que vivimos en los años 90 particularmente. Se ha empezado a vivir antes, se ha continuado viviendo, pero los años 90 son dramáticos en esa materia. Nos ha hecho el narcotráfico toda clase de daños políticos, económicos, institucionales, de carácter social. Es un tema frente al cual los colombianos deberíamos estar unidos. Ahí, en relación con el combate al narcotráfico,
deberíamos celebrar lo que los ingleses llaman, y que aquí trajo como expresión Álvaro Gómez y repitió en varias ocasiones, un acuerdo sobre lo fundamental, que son aquellos temas sobre los cuales no hay controversia política, ciudadana, sino que por su carácter fundamental, todos los actores políticos dicen, esta es la dirección, en este sentido debemos actuar. Infortunadamente no hemos logrado ese gran acuerdo en la lucha contra el narcotráfico. En buena medida no lo hemos logrado por la polarización política reinante en el país, que es bien distinta de la controversia ciudadana. Es que hay una animosidad que condena las ideas. Por ejemplo, con todo este problema que estamos viviendo, tiene sentido que algunas personas hace un tiempo hubieran propuesto la creación de corte única, porque hoy estamos ante la presencia de la misma corte que decide de manera distinta situaciones iguales, porque depende de quién está en juego, el nombre de quién o la situación de quién personalmente está en juego. Entonces, la misma corte decide A en un caso y B en el otro caso. Y luego el choque de trenes, una cosa decide la Constitucional, otra la Suprema Justicia, otra el Consejo de Estado, ahora otra la gente. Tenía sentido por lo menos que se debatiera la necesidad de reducir el número de cortes y de pronto crear una. No estoy asumiendo posición en relación con esa idea. Confieso que no la he estudiado y no tengo punto de vista definido, pero era una idea que valía la pena analizarla, profundizarla, para descartarla o para aprobarla con algunas reformas, lo que fuera. Pero tan pronto unas personas dijeron, ¿por qué no analizamos el tema de corte única? Les gritaron, es que ustedes tienen miedo de que los metan a la cárcel, es que ustedes quieren amañar la justicia. Es decir, satanizan las ideas, las diabolizan y no se puede debatir. Hoy muchos colombianos deben estar pensando que no valía la pena en su momento haber mirado el tema de la corte única, como dije, simplemente para analizarlo, profundizarlo y llegar a una conclusión. Si conviene, no conviene, hay que hacer tales ajustes, pero no se pudo. Queda como prohibido pensar, prohibido proponer. Cuando en política, todo el que está en política debe proponer. El que no propone no tiene futuro en materia política. Como lo dijo el señor Obama aquí en Bogotá, no hay que creer en las opiniones sino en los hechos. Los hechos están determinados por la fuerza, los hechos son ciegos. Lo que vale en el mundo de los valores, pues lo que significa la axiología es la opinión. Pues la opinión está prohibida en ese nuevo derecho del que tendremos que instruir a las futuras generaciones, pero no el nuevo derecho como se ha presentado varias veces, el derecho de los jueces, en fin, otras discusiones y otros temas, sino el derecho de los bandidos, el derecho de los criminales, entre otras, a elegir la corte que los va a juzgar, la corte de sus amigos, la corte de sus consocios en el plan de tomarse una nación. Doctor Jaime Castro, ¿cuánto agradecemos otra vez su presencia en la hora de la verdad? Es a mí que corresponde, doctor Fernando, agradecerle que usted me haya llamado para oír estas desilvanadas ideas sobre un tema que cada momento causa más sorpresa.